Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Walter, para aquellos que no me conocen, me desempeño como capacitador y asesor técnico en alarmas para vehículos de X28 Alarma. Soy y voy a ser el orador de este webinar, el que denominamos Taller Vehicular. El objetivo de este taller, les cuento un poco, es reforzar nuestro profesionalismo en instalaciones vehiculares y generando un lugar de encuentro con todos ustedes, nuestros agentes instaladores, para poder compartir consultas y experiencias de nuestras tareas cotidianas. Con relación a la dinámica de este webinar, les cuento un poco cómo va a ser. Hemos recopilado las consultas más frecuentes que muchos de ustedes nos han realizado a través de nuestra amplia red en todo el país. Vamos a contestar estas preguntas que hemos realizado y en cada tema vamos a abrir un área de consulta para que ustedes puedan realizar y puedan sacarse todas las dudas que dispongan de ese tema puntual que vamos a estar tratando. Las consultas lo van a poder realizar a través de chat escrito o lo van a poder hacer en forma ordenada. Le vamos a ir abriendo el micrófono a aquel que quiera hacer alguna consulta. Recuerden que lo pueden hacer con el iconito de la manito que avisa que están pidiendo la palabra, que en el caso de tener teléfono lo van a encontrar en los tres puntitos que le aparecen abajo de la imagen, donde aparece el más, hay una manito que es para que ustedes puedan realizar una pregunta. En el caso de los que usan PC o una notebook, lo van a encontrar en participantes. Bueno, si les parece, comenzamos. El primer tema que vamos a abordar es la línea Z. Con relación a la línea Z, la primera pregunta que tenemos es si al modelo Z10 es posible incorporarle el sistema antiasalto por presencia. Bueno, en este caso les tengo que decir que no es posible. No es posible precisamente porque es un equipo que no está preparado para poder grabar un transmisor de presencia. No porque no se pueda electrónicamente, sino porque por una cuestión de querer separar los segmentos, decidimos a este equipo no darle esa posibilidad. Aquel que quiere presencia lo va a poder hacer a través de los modelos recién de Z20 en adelante. En el modelo Z10 no hay ningún tipo de posibilidad de agregarle un transmisor de antiasalto por presencia. Sigamos a la segunda pregunta. Cuando agrego una sirena S21 a una Z10, siempre suena intermitente. Esta es una consulta bastante común y es bastante común verlo en muchas instalaciones. Muchas veces se instala la Z10 con una sirena S21 y no se realiza la selección correcta para que la sirena funcione como debe hacerlo. La Z10 viene preparada inicialmente para trabajar directamente con la bocina del auto. Todos sabemos que una bocina debe trabajar en forma intermitente porque si no termina quemándose, por lo cual la salida es intermitente y por otro lado la maneja un relé para manejar el consumo de esta bocina porque obviamente no tiene el mismo consumo que una sirena. Cuando nosotros le adicionamos una sirena S21, lo que debemos hacer es darle la selección dentro de la programación de avanzada a la central de alarma para que la salida se haga en forma continua, para que la sirena recorra sus tonos, y por otro lado que pase a transistor, que de este modo va a hacer reconocer las diferentes señales que la central de alarma manda para lo que son los xilofones de activación, desactivación o alguna otra indicación como puede tener que ver con la instalación de algún dispositivo como DMB, por ejemplo. Este código es el código 700 que alternaría entre bocina a sirena y lo van a ver en la primera programación de la tabla de programaciones que van a encontrar en cualquiera de los manuales de la Z10. Sigamos a la tercera pregunta. ¿Todos los modelos de la línea Z admiten sirena S21? No. La respuesta le tengo que decir que no, porque las Z30, 40 y 50 vienen exclusivamente preparadas para operar con sirenas MPX. No podemos agregarle una sirena S21. Podemos conectar una S23H o una S23 BST, que es la que utilizamos en camiones, pero de ninguna manera vamos a poder poner una S21. Únicamente la S21 vamos a poder ponerla en la línea Z10 y Z20. La cuarta pregunta, ¿es posible instalar dos sirenas en cualquier modelo de la línea Z? Sí, es posible. Es posible agregar dos sirenas si se trata de una
Z30, como bien dijimos en la pregunta anterior, van a tener que ser 2 sirenas MPX. Tendríamos que incorporar, por ejemplo, 2 S23H o una S23H y una S23BCT, que es la que utilizamos para camiones autoalimentadas. Pero se van a poder poner. En el caso de ser una Z10 o Z20, podríamos poner una S21 y una S23H con la asistencia de voz. Recuerden siempre que cuando hay una sirena MPX instalada, la prioridad en lo que es indicaciones, lo que estamos hablando de activación parcial, activación, desactivación, siempre lo va a realizar con la sirena MPX. En el momento del disparo se van a acoplar las dos. Lo que no vamos a poder hacer de ninguna manera es acoplar dos S21 juntas, porque la salida, como hablaba antes, es un transistor y el consumo de las dos sirenas puede llegar a alterar el funcionamiento de este transistor. Entonces, dos S21 juntas no, S21 y S23. La última pregunta, ¿qué son las salidas y entradas PGM de la Z30, 40 y 50? Bueno, a estos modelos, básicamente la Z30 es la base de los tres modelos, porque los otros dos modelos, como sabemos, en un caso viene equipada con un pager y en el otro caso viene equipada con SAT, pero sí el modelo primario del arma es el mismo, es el Z30. Estas salidas PGM nosotros incorporamos para dar la posibilidad de agregar nuevas funcionalidades al modelo de alarma. O sea, más allá de las funciones estándar que tiene, podemos incorporarle de alguna manera, para decirle, accesorios virtuales. Podríamos, por ejemplo, hacerla comportar las salidas como si fuera un autolight, o como si fuera un disparador de la bocina, un MBOC, o simplemente poder, a través de la combinación de las teclas multifunción y asterisco, poder manejar en seguidor biestable para producir la apertura de un baúl eléctrico si el auto lo dispone. Estas son las funciones de las salidas y entradas PGM. Son la posibilidad de adicionarle de alguna manera accesorios virtuales que existen físicamente de una manera muy fácil y muy económica y pudiéndolo cobrar, obviamente. La idea no es hacerlo gratis ni porque lo tenga es que lo tenemos que conectar. Si uno lo ofrece, lo puede cobrar como un accesorio más. Bueno, acá terminamos la etapa de del primer tema, que era línea Z. Si les parece, escucho las consultas que le hayan quedado de este tema para seguir adelante. Walter, tenemos una consulta de Rubén Márquez en el chat que dice si podrías explicar cómo testear la señal de puerta cuando tenemos que tomar de una luz de cortesía que está temporizada. Marcos me dijiste. Bueno, Marcos, mira, esto puede ser... Perdón, Walter, Rubén Márquez. Rubén, discúlpame Rubén. Mira, la manera de medir la señal de la luz temporizada puede ser tanto una señal positiva como una señal negativa, depende del auto. Por ejemplo, Peugeot, Citroën, Chevrolet está trabajando con señal positiva para manejar desde el temporizador la luz de techo. Nosotros por lo general ese cable lo rastreamos en el parante, porque es el cable que sube hacia el techo, y la manera de rastrearlo, bueno, vas a encontrar una señal constante de 12 volts mientras está la luz encendida, y cuando cerrás las puertas y después del tiempo de apagado de la luz, esta luz completa su apagado, esa señal va a desaparecer. Puede ser una señal, ya te digo, positiva o negativa, con lo cual te conviene medirla con un tester para poder ver la polaridad que tiene. Desde ahí te enganchás con la salida de puertas de la alarma, el cable naranja, y lo que haces es ingresar el código correspondiente a puerta problemática, el código 871, o puerta problemática si lo haces con una escala. En el caso de que sea, una puerta por positivo, o la señal sea positiva, recordá que tenés que también ingresar el código de puerta problemática y puertas por positivo, que es el código 781, para que sense la entrada positiva en lugar de una más. Bien, tenemos otra consulta de Marcelo que pregunta si la Z10 cuenta con algún tipo de antiasalto. Bueno, con relación, Marcelo, te comento, la Z10, como dijimos hace un rato, no la pensamos para que se pueda agregar presencia, e inicialmente iba a ser un equipo que no iba a tener función de asalto, pero después, bueno, veíamos que hay muchos usuarios e instaladores que estaban acostumbrados a tener este tipo o algún tipo de protección de asalto, entonces le incorporamos en un sistema, el sistema viejo, digamos, de detención del motor, que tiene que ver con la presión del control remoto cuando se lo están llevando. No es muy efectiva porque vamos a disponer de la distancia de alcance del control cuando se están llevando el auto y el tiempo para poder hacerlo,
pero si ingresamos un código, que es el código 741, habilitamos la función de asalto, e inclusive podemos habilitarlo también para que genere un disparo después de la detención del motor con el código 751. Cuando se lleva en el auto, el usuario puede presionar cualquiera de las dos teclas del control remoto, la central de alarma va a hacer una indicación únicamente con luces, y al minuto se va a detener el motor comenzando a sonar. Es un viejo antiasalto, no efectivo como un equipo de presencia, pero está la posibilidad de poder incorporárselo. No viene por default incorporado, hay que incorporarlo desde las programaciones de avanzada, ¿no? En el caso de usarlo como un escáner, sería antiasalto sí, y disparo atado al asalto. Bien, por ahora no tenemos ninguna consulta más. Recuerden que pueden hacerlo tanto por el chat o pedir habilitar el micrófono. Continuamos, Walter, si te parece. Bueno, sigamos entonces con el próximo tema. El próximo tema tiene que ver también con la línea Z. Vamos a hablar ahora de los transmisores de la línea Z. Bueno, ¿cuántos transmisores de comando codifica como máximo una línea Z? Estamos hablando de cualquiera de los tres modelos primarios, ¿no? Z10, Z20 y Z30. La cantidad de transmisores de comando, la cantidad de códigos de comando que va a admitir son 4. Yo puedo incorporar un máximo de 4 transmisores. Ahora, tengamos en cuenta que si queremos grabar transmisores de comando solamente, lo vamos a poder hacer. Ahora, si tenemos que grabar transmisores de comando y de presencia, recordemos que los controles de presencia también tienen un código de comando. O sea que físicamente, si queremos, por ejemplo, grabar 2 transmisores de comando y 2 de presencia, ya estamos ocupando los 4 códigos, porque cada transmisor de presencia también tiene un código de comando. La próxima pregunta tiene que ver al revés, con los transmisores de presencia. Los transmisores de presencia, el código de presencia, básicamente va a admitir 2 únicamente. Es el total de códigos que una línea Z admite son 6. Son 4 de comando. No estoy hablando de transmisores, es de códigos. Los códigos que va a admitir son 4 códigos de comando y 2 códigos de presencia. Con lo cual, si yo, por ejemplo, codifico 4 transmisores TX20 en una Z20, y después quiero agregar 2 transmisores TXRZ de presencia, podría hacerlo, pero tendría que operar únicamente los 4 transmisores de comando como transmisores de comando, como lo van a hacer, y los transmisores de presencia en ese caso van a codificarse únicamente como presencia, no van a tener la opción de poder activar o desactivar la alarma. Ahora, si queremos codificar todos los transmisores como comando y presencia, los transmisores de presencia, vamos a poder agregar únicamente 4 transmisores físicos, serían 2 de comando y 2 de presencia completos. ¿Sí? La próxima pregunta tiene que ver con la vida útil de la pila del transmisor de presencia. Esto tiene mucho que ver con el uso. El transmisor de presencia, normalmente nosotros diseñamos para que se use específicamente como un control de presencia, y darle la utilidad de poder utilizarlo para activar y desactivar la alarma en el caso de que el sistema, el transmisor de comando tenga algún problema o no lo puedan utilizar por alguna causa. Ahora, la realidad es que hay muchos usuarios que quieren andar con un solo control y utilizan este control para todo. Entonces, en ese caso, la vida útil va a cambiar. El transmisor de presencia, usándolo solo como presencia, el cual hace una transmisión aproximadamente cada 15 segundos, en el caso de la línea de autos, constantemente, estando en verde, va a tener una vida útil que más o menos va a andar entre los 12 y 14 meses. Esta vida útil obviamente va a disminuir mucho si uno lo usa también para activar y desactivar, porque además de esta transmisión autónoma que hace, yo le estoy sumando las presiones que yo le haga para activar y desactivar el sistema de alarma, con lo cual ahí ya va a depender en las veces que yo lo activo o lo desactivo en el día. En ese caso quizás esa vida útil disminuya a 6 meses o a 8 meses, dependiendo de la manera de uso. Por lo general, en uso exclusivamente como presencia tendría que durar, digamos que no menos de 10 meses, para decir un valor determinado. También hay que tener en cuenta el tipo de pila, ¿no? No es lo mismo una pila de buena calidad que una de mala calidad. Seguramente la respuesta de una muy buena pila va a hacer que dure el tiempo que tiene que durar, y otra pila que no sea muy buena puede bajar muchísimo su durabilidad. La cuarta pregunta sería si es posible codificar estos transmisores en la línea F y G. No, la respuesta es no. Los transmisores de la línea Z son exclusivamente para la línea Z porque disponen de un sistema que nosotros llamamos rolling code, más de uno lo habrá leído en el manual, que lo que hace es ir mutando su propio código cada vez que transmite. Esta codificación, esta mutación, la reconoce el sistema de alarma y el receptor de la línea Z, y cuando lo vuelven a presionar sabe a qué valor mutó. En
En el caso de la línea F no va a entender la mutación, con lo cual no vamos a poder codificarlo. Al revés sí se puede. Si yo quisiera codificarlo de F en la línea Z, sí podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema, pero no haría ninguna mutación, sería un transmisor convencional que no es Rolling Code. Y por último, ¿qué función cumple la cuarta tecla del TX30, 40 y 50? Bueno, esta tecla nosotros la denominamos tecla multifunción. En el modo estándar cumple, digamos que, dos funciones principales. Una es la función de habilitar la función de estacionamiento, para la redundancia, tanto en modo de estacionamiento convencional como con baúl y capot, si la volvemos a presionarla otra vez más. Pero bueno, básicamente la función de estacionamiento, recuerden que si apretan 3 segundos la tecla multifunción, se incorpora el estacionamiento, y si la volvemos a presionar, incorpora el baúl y capot. Esa sería una de las funciones. La otra es la de la función de CarFinder, que hace el encendido de las luces en el caso de uno querer localizar el vehículo, permite al desactivar el sistema de alarma inmediatamente al presionarla que se enciendan las luces exteriores del vehículo. Y bueno, después aparecen otras funciones auxiliares más que van a depender de algunas situaciones. Por ejemplo, si yo le agrego un radar, voy a poder incorporar el radar manteniendo presionada esa tecla luego de la activación. Si la presiono una vez, incorporo la primera zona del radar, presionándola nuevamente la segunda zona. Esto se transforma en pegado al vidrio y a 30 centímetros del vidrio. Recuerden que el radar sale del habitáculo del auto hacia afuera. Y la última de las prestaciones que tiene la tecla multifunción es manejar los PGM. Si yo selecciono el PGM para modo vía estable o modo seguidor, mediante la combinación de la tecla asterisco y la tecla multifunción voy a poder lograr manejar los PGM. Asterisco multifunción activaría el PGM1 y 2 veces asterisco multifunción activaría el PGM2. Esto, por ejemplo, podría ser útil para lograr la apertura de un baúl a distancia, o encender o apagar algo en el caso de hacerlo en vía estable. Bueno, finalizamos con TX, consultas de TX. Tenemos una consulta de Rubén que pregunta cómo se hacen para borrar los transmisores de comando que fueron hurtados. Bueno, buena pregunta, Rubén. Es algo que contestamos diariamente. Mira, no hay una posibilidad de borrar exclusivamente un solo transmisor. Para poder borrar los transmisor que te robaron, lo que hay que hacer es borrar todos los transmisores y volver a reprogramar todos los transmisores existentes, más el nuevo que quieran agregar, si es que quieren agregar o reponer el que se robaron. De esta manera vamos a poder hacer que el que se robaron deje de operar. Recordemos que cada transmisor dispone de su propio código, tanto de presencia como de comando, que no es irrepetible, digamos, en el resto de los transmisores que vayamos a codificar. O sea que ese control va a dejar de operar definitivamente. El proceso para poder hacerlo, bueno, hay muchos. Lo podemos hacer de una manera manual a través de programación de avanzada, simplemente con el touch, o si tenemos un escáner también lo podemos hacer de una manera mucho más fácil, ¿no? En el modo manual tenés que ingresar el modo de programación, que eso se hace con la puerta abierta del vehículo, desactivando la alarma con el control de comando, candado abierto, e inmediatamente haciendo 5 presiones con el touch o la tecla LED, dependiendo del modelo de alarma que tengamos. Eso va a dar acceso a programación. Luego de esto ingresamos el código 88, recordemos que son cada número corresponde a tantas presiones del touch, o sea que vamos a tener que hacer 8 presiones, una pausa y nuevamente 8 presiones. Y seguido a eso vamos a volver a presionar el touch o la tecla LED durante 3 segundos hasta escuchar un tono grave que va a producir la sirena, que esto nos informa del borrado de todos los transmisores. A partir de ese momento debemos reprogramar todos los transmisores que tengamos, tanto de comando como de presencia. Borró todos los transmisores existentes y está abierta a poder recibir nuevos transmisores. Con relación a si lo hacemos con el escáner, bueno, es más simple como decía antes, porque en el escáner disponemos de la tecla de aprender, en la parte inferior izquierda, en la tecla PR, que si nosotros la presionamos por 2 segundos, logramos acceder automáticamente a la programación de transmisores, y luego de eso, si presionamos la tecla LED o el touch por 3 segundos, vamos a conseguir automáticamente borrar todos los transmisores existentes. Walter, sobre esto mismo, Rubén te pregunta, si no tenemos controles y tenemos que entrar en modo programación, ¿cómo hacemos?
Bueno, para este caso, Rubén, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay dos mecanismos que se puede hacer, mejor dicho, tres si tenés un escáner. Si tenés un escáner, no requerís del control remoto, con lo cual lo puedo hacer de una manera muy fácil, como te expliqué antes. Si no dispones de escáner, la manera manual, las dos maneras manuales que hay, una es extrayendo el fusible y volviéndolo a colocar con la puerta abierta y presionando 5 veces el touch te va a dejar entrar en programación. El resto es lo que hablamos hace un rato. 88, 3 segundos para que borre. En el caso de no tener el fusible accesible, lo podés hacer también con la función de anulación. Recordá que la central de alarma, si vos ponés el vehículo en contacto y mantenés el touch apretado por 8 segundos, la alarma se va a anular. Si volvés a presionarlo de nuevo por 8 segundos, se desanula. Al retirar el contacto inmediatamente y presionar 5 veces el touch, también ingresa al modo de programación porque la desanulación la interpreta como una señal de desactivación. Entonces te va a dejar acceder al modo de programación también. Bien, por ahora no tenemos ninguna otra pregunta, así que si te parece, continuamos. Bueno, seguimos con el próximo tema. Bueno, acá ya pasamos a las programaciones de avanzada. La primera pregunta con relación a este tema es ¿cómo se ingresa al modo de programación sin control remoto? Bueno, la acabo de contestar, fue la pregunta que me acaba de hacer Rubén. Hay dos modos, uno, como decía, a través del fusible y el otro a través de la función de anulación. La segunda pregunta es ¿cómo programo las PGM en la Z30, 40, 50? Bueno, es una programación de avanzada más, lo que tiene es un submenú que a nosotros nos va a permitir realizar selecciones de estos PGMs en 9 posibilidades, del 0 al 9, 0 es sin ningún tipo de programación, obviamente, es como que sale de fábrica. Si nosotros entramos con un escáner, por ejemplo, si recorremos con los cursores, vamos a llegar a una opción, a una de las programaciones que va a decir PGM1 y PGM2. En el PGM1, si entramos en ayuda, y nos va dando con ayuda todas las opciones para poder ponerlo y qué número le tenemos que ingresar para ponerlo en esa opción. Si lo hacemos con la tabla de programaciones, el código correspondiente es 7.1 para la PGM1 y 7.2 para el PGM2. La selección también la va a figurar en la tabla de programaciones de los PGM, del 0 al 1, dependiendo de lo que lo queramos poner, si seguidor, biestable, por ejemplo, 1 es seguidor, si yo pusiera 711, estoy poniendo el PGM1 en seguidor, o 721, el PGM2 en seguidor. Bueno, 2 biestable y así tenemos 9 posibilidades de selección para diferentes cosas que las pueden ir interpretando y leyendo en cualquiera de los manuales de instalador de cualquier modelo Z30. La próxima pregunta, ¿el apagado del transmisor de presencia deshabilita la función de asalto? Esto tiene que ver más con transmisores, también tiene que ver con programaciones, porque bueno, la manera de hacerlo es a través de programación. Esto es una mala interpretación a veces también que tienen los usuarios y algunos agentes, de pensar que apagando el transmisor de verde a rojo, como viene cuando uno lo saca del packaging, estamos deshabilitando la función de asalto, y en realidad lo único que estamos haciendo es apagar el transmisor. Recuerden que el transmisor de presencia, cuando está en rojo, opera exclusivamente como un transmisor de comando, o sea que la señal que emite cada 15 segundos no la realiza. Con lo cual, ¿qué pasaría? Como cuando no está, o sea, el auto lo pondría en marcha, no lo reconocería el control remoto, automáticamente al minuto detendría el motor. Con lo cual no estoy deshabilitando ninguna función. El modo de deshabilitar la función de presencia se hace exclusivamente por programación de avanzada, con el código 740, o si lo hacemos con un escáner, con la función que dice antiasalto no. Es la única manera de deshabilitar la función de presencia, o por supuesto borrando todos los transmisores y no regrabando la parte de presencia. Esos serían los tres mecanismos como para sacar o deshabilitar esta función. La próxima pregunta, ¿qué programaciones extras puedo realizar con el escáner? Bueno, la respuesta que les tengo que dar es ninguna. No hay programaciones extra que yo pueda hacer con un escáner que no lo pueda hacer en forma manual. Todo lo que yo hago con el escáner de programaciones tiene que ver exactamente lo mismo que las hago en forma manual. ¿Cuál es el beneficio del escáner? La velocidad de poder hacerlo, la practicidad, tener un menú que no tengo que andar atado a códigos o recordar los códigos o atacar a la tabla de programaciones.
y lo mejor que tiene es que nosotros vamos a poder visualizar, que esto sí es algo que el escáner hace y yo no puedo hacer en forma manual. El escáner a nosotros nos va a permitir visualizar todo lo que estamos haciendo. O sea, si yo modifico un parámetro, me va a mostrar que lo modifiqué realmente y voy a poder seguir adelante y modificando todos los parámetros que yo quiera, teniendo la certeza que esos parámetros se están modificando. Por otro lado, nos va a permitir chequear el hilo MPX como herramienta de diagnóstico. Es con el único elemento que nosotros podemos medir el hilo MPX y ver si está en buenas condiciones o no a través de la presión del número 5 por 2 segundos. Y por último, la última pregunta que tenemos es si es posible restaurar todas las programaciones a valores de fábrica. Sí, por supuesto, es posible hacerlo. Es un mecanismo parecido al borrado de transmisores que hablamos antes. Se utiliza el mismo código, el código de aprendizaje de transmisores. Si lo hacemos en forma manual, ingresamos a programación, como ya lo explicamos, 88, que es el código de aprendizaje de transmisores, y seguido a eso presionamos el touch. En este caso lo vamos a hacer por 6 segundos. Recuerden que a los 3 segundos borra transmisores, y si continuamos manteniéndolo presionado por 3 segundos más, va a ser otro sonido igual, que en este caso no solamente me avisa de que borró los transmisores, sino que también que borró todas las programaciones y las restableció a los valores de fábrica. ¿Sí? Sería entrar en programación, 88 y 6 segundos de presión de la tecla LED o el touch, dependiendo del modelo. Por supuesto, si lo hacemos con un escáner, entramos con la tecla PR de aprender, y luego de eso mantenemos presionado el touch directamente por 6 segundos para que restablezca todos los valores a fábrica. Inclusive el escáner le va a aparecer un mensaje que dice borrando y restablece todo en forma inmediata. Bueno, terminamos con programaciones avanzadas. Si les parece, accedemos a las consultas de programación avanzada y a ver si se animan y hacen alguna en forma hablada, por lo menos para escucharlos. Germán nos está consultando por el chat si cuando tiene puesto el código y el cliente no lo recuerda, ¿qué se puede hacer? Cuando tiene el código, no sé a qué haces mención, Germán, del código. O sea, cuando vos tenés una programación hecha y no sabés qué programación tiene, ¿a eso haces mención? Germán, ahí tenés habilitado el micrófono por si querés hacer la pregunta en forma oral. Se refiere al código de 3 dígitos, Walter. Ah, la función de código de seguridad, ahora entendí. Si tenés la función de código de seguridad incorporado, tenés que hacer el mismo mecanismo, porque el ingreso a programación te lo va a dejar de hacer, y el borrado de transmisores también. El código de seguridad lo que no te va a dejar hacer es la desactivación alternativa, ni te va a dejar utilizar la alarma en el modo de asalto con el touch, porque vas a tener que incorporar el código. Pero lo que es, si la alarma está desactivada, no requerís del código de seguridad para el touch, simplemente entras en el modo de programación presionando 5 veces el touch. No requiere de saber qué código tiene. Si tenés un escáner, obviamente ahí podés acceder con el escáner y borrás todo directamente, ¿no? Lo que no podés saber qué código tenía. Podés borrarlo en programación y restablecer todos los valores a fábrica. Bien, tenemos otra pregunta de Marcelo que nos dice, en una Z30, ¿puedo conectar una S21 mediante una PGM? Bueno, con relación a esta pregunta, se podría llegar a colocar como opción de bocina del PGM. Es una salida transistorizada, tendríamos que trabajar la sirena por negativo, sí, la va a hacer sonar obviamente, pero lo va a hacer en forma intermitente, con lo cual no es lo ideal, porque esas sirenas tienen 6 tonos y recorren los diferentes tonos a medida que va sonando, ¿no? A medida que está alimentada. Si uno lo hace en forma intermitente, va a sonar siempre el primer tono. Y por otro lado, lo va a hacer únicamente en el momento del disparo. No va a tener indicaciones de activación ni de desactivación. Tendría que estar acompañado, en este caso, de un S23H para tener las indicaciones. Bien, Walter, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Podemos continuar con el otro tema. Bueno, seguimos al próximo tema. Acá hablamos puntualmente del modelo KL20.
La primera pregunta tiene que ver cómo se codifican los controles originales del vehículo en la central de alarma. Bueno, esto es un problema de interpretación. Eh, es una pregunta bastante habitual que nos hacen desde que salió el modelo KL20. Hay una interpretación de que la central de alarma codifica el código de los transmisores originales del auto. La KL20, el principio de funcionamiento es, de ahí su nombre, KL, utiliza el sistema keyless del auto, y recuerden que el sistema keyless del vehículo lo que hace es operar a través del cierre centralizado también las luces de giro. O sea, tiene indicaciones en el momento del cierre y apertura con las luces de giro, que es lo que necesitamos para que simplemente la keyless funcione. La KL no hace básicamente un grabado de los transmisores del auto, sino que opera indirectamente sobre los transmisores. Lo que ve es la secuencia que producen los transmisores en el auto cuando uno lo aprieta. Cuando yo aprieto el transmisor, traba las puertas, se hace una indicación con los giros. Lo que va a grabar la KL es esa secuencia, no importa cuál sea, si hace una indicación, si hace dos, qué tiempos de indicaciones de luces hace o de motores. La KL20, en el momento que uno abre la programación de la secuencia de activación o desactivación, graba lo que lee. ¿Sí? Si lee 2 pulsos de luces, graba eso. Si lee un pulso de tanta cantidad de milisegundos para los cierres, va a grabar eso. Y va a responder siempre a esa indicación. Vale decir que cada vez que yo cierre o abra el auto, la central de alarma se va a activar o desactivar por la comparación que va a hacer con las indicaciones de luces y de los motores de puerta, que son las dos conexiones obligatorias para que el sistema KL funcione, o el sistema KL funcione. Básicamente esa es la respuesta a esta pregunta. Y hay otra pregunta que nos hacen muy comúnmente: ¿cuántos controles originales graba? Bueno, esto, como decía, al no grabar controles originales, todos los controles que nosotros tengamos en el vehículo que operen sobre el cierre centralizado y operen las luces de giro, va a permitir que funcione también nuestro sistema de alarma. La segunda pregunta es: ¿cómo habilito la función autolock? Bueno, acá también es otro tema conceptual. La KL no maneja los cierres, sino que los cierres logran la activación de la alarma. O sea, es al revés de lo que nosotros vemos en una línea Z. Ahora bien, te van a decir, pero la función la tiene. Yo me fijé en el manual y dice la función de autolock, y figura el código y demás, y el escáner también lo tiene la función. Bueno, esto es básicamente porque nosotros agregamos un dispositivo para poder incorporarle como accesorio a los modelos KL20 RS y RH, únicamente estos modelos porque disponen de receptor al tener presencia. En la KL20S no se puede. Este modelito que nosotros denominamos KL-ACP nos va a permitir primero grabar al transmisor de presencia como un transmisor de comando. Va a decir que más allá de poder utilizar los transmisores del auto para activar y desactivar, vamos a también poder utilizar el transmisor de presencia para lograr también la activación y desactivación de la alarma. Y lo segundo que nos va a permitir es manejar los cierres centralizados del vehículo. O sea, tiene una conexión este modulito para poder, en este caso, manejar los cierres. Acá no vamos a tomar la señal del motor para este módulo, sino realmente vamos a manejar el cierre como lo hacemos en una Z. Entonces tendríamos una central de alarma que haría las dos cosas. Oficiaría como una KL y también se comportaría como una Z porque nos permite manejar el cierre centralizado. En este caso sí, la función de autolock ahí se habilitaría automáticamente y empezaría a operar con este modulito la función de autolock con el auto cuando uno lo pone y lo saca de contacto. Pero exclusivamente si está instalado este módulo, si no, no. La tercera pregunta ¿es posible instalar 2 sirenas en una KL? Sí, por supuesto. Podemos poner una S21 y, como dijimos antes con la línea Z, una S23H sin ningún tipo de problema, o una S23BCT si queremos que sea autoalimentada. Lo que no ponemos de ninguna manera, igual que lo hacemos en la línea Z20, es poder poner 2 S21 juntos. Por una cuestión básicamente de los consumos y que no se termine dañando la salida de transistor que la central tiene. La cuarta pregunta ¿es posible activar y desactivar el sistema de alarma con un TXRZ? Bueno, esta pregunta la contesté arriba con la de Autolock. Únicamente si tenemos incorporado este modelito que denominamos KL-ACP. Y exclusivamente en los modelos KL20RS y RH. Recuerden que es exclusivo para estos modelos porque son los únicos que disponen de receptor para poder grabar un transmisor. La KL20S no dispone de receptor, habrán visto que no trae ni siquiera antena. Quinta pregunta,
¿Cómo aprendo la secuencia de activación y desactivación en una KL20RS o RH sin el transmisor de presencia, sin el TXRZ? Bueno, no es posible hacerlo. Nos obliga sí o sí a grabar el transmisor de presencia. Si nosotros la queremos vender como una KL20S y no queremos entregar el transmisor de presencia, bueno, tendríamos que codificar un transmisor de presencia, un TXRZ de la KL o de una Z, es lo mismo, es el mismo transmisor, y después de que recién lo codificamos, accederíamos a poder grabar la secuencia. Una vez que terminamos, tendríamos que entrar en programación y poner antiasalto no, el código 740. Esto haría que la función de asalto se deshabilite y ya no tengamos la obligación de andar con el control de presencia. Pero de ninguna manera podemos grabar la secuencia de apertura y cierre sin previamente haber grabado un transmisor. No nos va a dejar. Al poner el fusible, lo primero que hace la central de alarma es pedirnos el control de presencia, lo cual no hace una KL20S, ¿no? Por eso sí, ahí lo podemos hacer porque no hay presencia para grabar. Pero si dispone de la posibilidad de agregar presencia, tendríamos que grabarlo y después, de alguna manera, por programación, darle la instrucción para que no actúe la parte de presencia. Bueno, cerramos la parte de KL, escucho sus consultas. Hay una pregunta de Sebastián que dice si sacaremos un SAT nuevo con 4G. Mira, todavía no llegamos a la parte de SAT, hay unas preguntas que tienen que ver con el SAT, pero te la contesto igual. Mira, se está trabajando en eso. Por el momento lo único que hay son SAT 2G. Se está trabajando, no sé si van a ser 3 o 4G, pero está dentro de la cartera de desarrollo para generarlo. El tiempo no te lo puedo informar de cuándo va a salir, pero por el momento en 2G están operando correctamente con personal y con Claro, no así como está. Bien, Walter, por ahora no tenemos ninguna consulta más. Bueno, sigamos adelante entonces. Pasamos a la línea de moto. Esperemos que acá haya más consultas. Bueno, la primera función con relación a la alarma de moto, la primera pregunta, la función de activación y desactivación automática está disponible en los modelos M10 y M20. Bueno, tengamos en cuenta que la M10 y M20, lo que es la central de alarma es exactamente la misma. La diferencia entre una M10 y una M20 es cómo viene provista en el packaging. Una viene con 2 transmisores, porque el usuario lo va a usar de esa manera, y la otra viene provista nada más que con el transmisor de presencia. Tiene que ver con el uso, ¿sí? O sea, una persona que lo utiliza en forma laboral, le es mucho más cómodo tener habilitada esta función porque no tiene que andar presionando ningún control remoto cuando se acerca o se aleja de la moto para que el sistema se active o no. Es mucho más práctico. Ahora, en una persona lo usa en forma particular, esta función puede ser incómoda, sobre todo si quiere dejar la moto sin alarma, y al alejarse se ponga sola o al moverse se vuelve a activar. Entonces, en realidad la función está en los dos modelos porque es la misma alarma y viene deshabilitada en los dos por default. Si yo instalo una M10, generalmente esta función la tengo que habilitar, que es donde es más conveniente, y en la M20 por lo general no lo hacemos. Ahora, si al usuario le interesa, se puede habilitar y automáticamente también empezaría a operar sin ningún tipo de problema. La próxima pregunta que tiene que ver con motos, si es posible codificar transmisores de la línea Z en una serie M. La posibilidad, sí, se puede grabar, no lo aconsejamos. La línea Z tiene los transmisores que si bien transmiten también en una frecuencia de 433 MHz, tiene una velocidad de transmisión mucho más lenta de la que es en una moto. Los TX M10 y M20 son transmisores que están diseñados precisamente para la M10 y M20, porque en una moto las condiciones no es la misma que en un vehículo, la proximidad de la central al motor y elementos que generan ruido eléctrico es mayor, con lo cual tenemos que tener transmisores, sobre todo el transmisor de presencia, que transmita mucho más rápido para que reconozca más señales. Con lo cual, si grabamos un transmisor de comando, quizás no tengamos problema, pero si grabamos un transmisor de presencia, seguramente la moto lo va a estar perdiendo a cada rato porque va a haber muchas menos señales de las que va a haber con el transmisor normal de la Z20. De la M20. La respuesta es que sí se puede, pero no es lo aconsejable, no se aconseja hacerlo. No al revés, si queremos grabar uno de moto en línea Z, ahí no vamos a poder porque los transmisores son de una velocidad mucho más rápida y la línea Z no lo va a interpretar.
La conexión del cable naranja neutral o stop puede no realizarse. Bueno, esto también es un error conceptual y en muchos casos la equivocación viene producto de el modelo anterior que teníamos nosotros de moto, el modelo M6 y M4, en el cual sí se lo podía hacer o poner una señal constante. En la línea M10 y M20, lo que nosotros hicimos con este cable es darle la posibilidad de que no sense solamente una señal de masa, sino que también pueda sensar una señal de positivo. Con lo cual, este cable necesita ver una variación de 0 a 12, no importa de qué tipo de señal, si masa o positivo. Por eso nos permite conectar a cualquiera de las dos opciones, el neutral o el stop. Pero tiene que ver una variación. Es importante entender cómo funciona el sistema de presencia para saber la importancia de la conexión de este cable. La presencia de la central de alarma la pide en dos situaciones. La primera es ni bien se pone la moto en contacto. Y si yo no modifico la posición del neutral o no aprieto el stop, después de aproximadamente 2 minutos de reconocer las señales del control de presencia, si está próximo a la moto, deja de pedirlo hasta que ve de nuevo la señal en el neutral o en el stop si es que está conectado al stop. Ahí vuelve a pedir al control y vuelve a hacer el mismo proceso. Si lo reconoce por 2 minutos y no ve variación, vuelve a desactivarse. Vale decir, si yo no conecto el neutral, o lo conecto, o el cable naranja, mejor dicho, o lo conecto a una tensión constante, como se solía hacer con la M4 o M6, lo que vamos a conseguir es que la moto, si yo la pongo en marcha, inicialmente pare, pero después de 2 minutos de estar arriba en la moto y andando en la moto, ya se la pueden llevar, no se va a volver a parar, porque la única forma de que vuelva a parar es que traiga el contacto y se lo vuelva a colocar. Por lo cual, no se puede no realizar esta conexión. Esta conexión hay que realizarla sí o sí. Al neutral o al stop, pero hay que hacerla. Obviamente al neutral es mucho más estable. ¿Por qué? Porque el neutral uno manejando la moto se pone muchas menos veces de la que se aprieta el stop andando. Entonces va a pedir mucho menos veces al control. Básicamente es un cable que nosotros denominamos cable de estabilización del funcionamiento de la presencia, porque lo que hace es que el usuario, mientras viene circulando en la moto, no necesita que la alarma esté viendo constantemente al control remoto, con lo cual el riesgo de interferencias se disminuye muchísimo, sobre todo a alta velocidad cuando uno da una ruta o en una autopista. Pregunta número 4, ¿es posible codificar la central de alarma sin la función de antiasalto por presencia? Sí, por supuesto. Simplemente con no grabar la presencia, con mantener presionado 3 segundos el transmisor de presencia, no, simplemente dejarlo en rojo, no pasarlo verde, vamos a conseguir de que la central de alarma opere exclusivamente como un sistema antirrobo y no va a tener la posibilidad de detener el motor cuando lo pongamos en marcha. Con relación a la quinta pregunta, ¿por qué los modelos M no disponen de protección mediante fusible? Bueno, esto es algo bastante novedoso que incorporamos en la línea M. Tiene protección, como llamamos protección por soft. Los transistores de luces, que son transistores limitadores, lo que hace es limitar el consumo que maneja. Cuando ve un corto, el consumo se incrementa mucho y el transistor deja de operar. Con lo cual va a dejar de operar ese circuito de luces y no el otro. ¿Qué pasaría en una M6, M20 cuando se produce un corto en un circuito de giro, en una lámpara, por ejemplo? Generamos un corto en una lámpara, produciría que saltara el fusible de la alarma y nos quedamos sin todo el sistema de alarma. En este caso va a dejar de operar nada más que ese circuito. El resto de la alarma va a seguir funcionando. Con lo cual no es necesario de ninguna manera poner un fusible por protección. Si lo quieren colocar como un elemento de desconexión para que el usuario pueda desconectarla rápidamente a través de un fusible, o por alguna causa necesitan ponerle un fusible, lo pueden hacer, pero tengan en cuenta el consumo que estamos manejando, que no son consumos altos, no le pongan un fusible de no más de 10 o 15 amperes, porque no estaría saltando. O sea, si ponen un fusible de 20 como trae una Z, en una moto no vamos a tener 20 amperes de consumo nunca. Entonces, el fusible va a tardar muchísimo en saltar. Ante un corto quizás lo haga, pero un consumo no. Bueno, terminamos con la parte de moto y escucho las consultas. Walter, Ezequiel consulta, ¿pueden algunos materiales externos interferir con la señal de presencia? Materiales externos, Ezequiel, no te pueden interferir. Lo que puede interferir con la transmisión de presencia tiene que ver con elementos electrónicos que generen interferencias, obviamente. En una moto, el elemento principal que nos genera interferencias es la bobina de la moto, porque precisamente es un transformador que está encargado de elevar la tensión y generar la chispa en el motor. Entonces esto
es una bobina que genera lo que nosotros llamamos mucho ruido eléctrico, por lo cual no te puedo aconsejar poner la central debajo del tanque por una cuestión de la proximidad a la bobina. Generalmente las bobinas están ahí abajo. Por otro lado, también es una cuestión de temperatura, ¿no? Pero por la proximidad a la bobina, por el tema de radiofrecuencia, alteraría. Lo otro que puede generar la alteración de la presencia tiene que ver con el regulador de voltaje, que a veces son chinos y no de muy buena calidad, y eso también puede llegar a ser ruidoso, o algún tipo de CDI también chino que pueda generar ruido. Mínimamente con separarlo unos 10-15 centímetros de cualquiera de estos dos elementos, no vas a tener problema. No así con la bobina tiene que estar alejada. Por la bobina es un elemento, como te decía, que genera mucho ruido, y hay algunas motos que tienen más de una bobina, entonces eso puede generar mucho más nivel de ruido. El CDI o regulador, con separarlo 10-15 centímetros, por lo general no vas a tener problema. Otros elementos son externos, como lo sufren también las de auto, algún elemento que te genera una interferencia, un equipo de radio transmitiendo cercano a la frecuencia 433, que te puede inhibir el control. De ahí la conexión de neutral y demás, como para compensar esos problemas y lograr mayor seguridad en una moto, ¿no? Que tienes otro riesgo que en un auto. Bien, vamos a conectar el micrófono de Jorge, que quiere hacerte una pregunta. Ahí te estoy... ¿Cómo no? Ahí está, Jorge. Hola. Te escucho, Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Decime. Mira, te quiero consultar con el tema de los controles de las alarmas de moto. Viste que ellos llevan una batería, obviamente la parte de presencia, y me ha pasado ya con dos. El control anda perfecto, pero las baterías duran muy poco. Y mirá que me he puesto y he medido batería y le he puesto bien, inclusive de marcas reconocidas y con buen voltaje y todo. Y capaz que a los 6 meses, 4 meses, tienen que volver a poner pila nueva. Y el muchacho dice, mira, lo único que hago es llevarlo encima, no lo usa como llavero de activación y desactivación. Y mi consulta era si se puede saber cuál es el voltaje correcto de consumo para medirlo por las dudas, por lo mejor hay algún problema en algún elemento del llavero, como para decir, bueno, dámelo, lo mando a fábrica, que lo revise. Mira, Jorge, mira, el tema del consumo, el consumo es muy, muy bajo, son microamperes que consume en el momento de la transmisión. Por supuesto que eso se duplica cuando vos lo apretás para activar o desactivar. El valor justo no sabría decirte, pero uno de los problemas que por ahí se generaban con ese tipo de controles que te descarga la batería es la bornera de la pila. A veces te hace un pequeño corto la bornera y hay que hacerle una pequeña modificación en algunos controles. Generalmente el problema se presenta cuando le cambias la pila por primera vez, porque por ahí la pila nueva que pones modificó la posición de la bornera y por ahí te empezó a consumir. En ese caso hay que mandarlo a fábrica. La otra puede ser un problema de humedad, que te incremente el consumo del control. Te lo podría consultar y si querés, mandame un mail y yo te lo contesto con el consumo real. Creo, no quiero mentir, pero me parece que está en 1.4 microamperes. Pero te lo tendría que confirmar. Eso lo manejan más los chicos de service y que son los que los reparan, ¿no? Igual es una buena pregunta y bueno, vamos a estar atentos a ver si hay algún pequeño problema con algún control o si están viniendo muchos controles con ese problema. Que yo tengo entendido, por lo general no. Sí, por ahí porque lo usan, como te explicaba antes, también para activar o desactivar, entonces bueno, ahí sí es normal que te baje la vida útil. Pero normalmente cerca del año andan casi todos. Bien, y tenemos una pregunta de Marcelo que dice cómo funciona el modo de consumo cero. Bueno, Marcelo, mira, el modo de consumo cero está diseñado para motos que van a quedar mucho tiempo paradas. El modo de consumo cero lo que hace realmente es dejar la alarma consumiendo cero en la moto. Obviamente no la vamos a poder dejar activada en el modo activada porque no sería así entonces. Se va a incorporar presionando 8 segundos la tecla touch de programación con la moto parada, va a ser una indicación a los 8 segundos con la sirena y entra en un modo que realmente la alarma se muere y deja de consumir. Se va a rehabilitar todo simplemente poniendo la moto en contacto. Al colocarla en contacto, automáticamente levanta y vuelve a operar todo correctamente. Está diseñado para cuatriciclos o motos enduro que por ahí quedan por temporada parada, o se usan en casa de fin de semana o en la temporada de verano, y quedan 6, 7 o 10 meses paradas, entonces realmente acá sacamos el consumo
por más mínimo que sea de la central de alarma. Está diseñado para eso. No lo aconsejamos mucho para motos que se usan periódicamente, porque ya con el modo de bajo consumo es suficiente. Bueno, gracias por estas preguntas a todos. Walter, continuamos, si te parece. Bueno, seguimos con el próximo tema. Acá ya pasamos al SAT. Bueno, el SAT es un elemento que podemos adicionar a nuestro sistema de alarma o ponerlo solo, en el caso de ser un SAT 2. Bueno, la primera pregunta relacionada con el SAT, que esto es un error bastante común que se comete, porque a veces lo tenemos estoqueado y de alguna manera lo queremos ofrecer o poder vender, pero tenemos que tener en cuenta de que son dos modelos, el SAT 1 y SAT 2, o como el Pager 1 y Pager 2, son dos modelos totalmente diseñados para diferentes situaciones. No son compatibles de ninguna manera con la línea Z, no podemos conectar un MPX del SAT 2 o Pager 2 con la línea Z, porque no va a operar correctamente. El SAT 1 es un elemento que está diseñado para manejar sistemas de alarma de la línea Z o inclusive lo que son sistemas F o G, que era la línea anterior, que decían compatibles con GSM. El SAT 2 en este caso y el Pager 2 son diseñados para operar solos. Pueden registrar el disparo de una alarma existente, pero no va a tener la posibilidad de poder comandar el sistema de alarma. Con lo cual no lo podemos poner, podemos ponerlo en el mismo auto si queremos, pero no vamos a poder combinar el MPX para que el SAT comanda el sistema de alarma. La segunda pregunta es si es posible instalar un SAT 1 o un Pager 1 en cualquier modelo de la línea Z. Sí, es posible hacerlo. O sea, cualquiera de los modelos de la línea Z admiten la posibilidad de poder agregar cualquiera de estos dos productos. Obviamente, si yo voy a poner una alarma y me interesa que tenga el sistema satelital, me va a convenir poner una línea Z50 o Z40 porque económicamente me va a hacer más económica que poner una Z10 o Z20 con un SAT aparte. Pero si ya tenemos una alarma instalada y le queremos agregar el SAT o el Pager, sí, se lo puede hacer sin ningún tipo de problema. La tercera pregunta, si el SAT 1 y Pager 1 son compatibles con la KL20, sí lo son. En el caso de ser una KL20S, que no tiene la posibilidad de manejar los cierres, o una KL20RS o RH que no tenga el KL ACP instalado, no van a tener el dominio de los cierres, con lo cual las funciones del SAT de trabar y destrabar no las va a hacer. Entonces, vale decir que yo voy a poder activar o desactivar la alarma, pero no voy a lograr el cierre o apertura de las puertas. El resto de las prestaciones la va a hacer toda, detención del motor, activar la alarma, obviamente sin el cierre de sus puertas, y cualquier disparo me lo va a informar sin ningún tipo de problema. En el caso de agregarle el KLM-ACP, tendríamos el dominio de poder manejar también los cierres, con lo cual las funciones del SAT que tienen que ver con los centralizados de puerta empezarían a operar correctamente. Recuerden que es exclusivamente para los modelos que tienen presencia. SAT 1 y Pager 1, si son compatibles con la de moto, son compatibles, pero no están diseñados para alarma de moto. Están diseñados para alarma de auto, con lo cual todo lo que hablamos, o podemos ver en los manuales de que hablamos y trabajamos en los consumos, de bajar mucho el consumo, porque una batería de la moto no es la misma que un auto, estamos hablando de una batería de 7 o 8 amperes contra una de 50, y el consumo del SAT es elevado. Calculen ustedes que un SAT puede andar aproximadamente bajando cerca del ampere diario la batería. En una batería de una moto que tiene 8 amperes, si yo la dejo 3-4 días parada, le va a bajar la mitad de la batería, con lo cual cuando lo vaya a buscar seguramente no la voy a poder arrancar. En un auto esto no pasa porque tenemos una batería de respaldo de 50 amperes, nos pasaría con muchos más días, pero no en pocos días de parado, que puede darse la situación de poner un fin de semana largo que la moto no se use. Con lo cual nosotros lo recomendamos para motos grandes, de cilindrada, precisamente porque ya disponen de alternadores que generan la reposición de lo que se pierde la batería de una manera mucho más rápida. Calculo que una moto chica, un plato magnético puede entregar 500 mAh, con lo cual tendríamos que tenerla 2 horas en marcha constantemente para que recupere ese ampere que perdió, lo cual a veces no se usa así la moto, y en algún momento vamos a entrar en déficit. En motos grandes se puede colocar con sus debidas consideraciones, y en motos chicas no lo aconsejo. Se lo podría llegar a hacer, pero tendríamos que buscar algún mecanismo para poder desconectarlo cuando va a quedar en la moto parada mucho tiempo, o 2 o 3 días, mucho tiempo, no, poco tiempo, o sea, 2 o 3 días parada, para evitar esta fuga y que la batería se nos baje, ¿no?
Por el momento, la única opción que hay es el SAT-1, no hay un SAT específico para moto. Lo otro es que tampoco está preparado, el gabinete no es estanco, con lo cual tendríamos que proteger con algún tipo de bolsa para evitar que se deteriore con la humedad o no lavan la moto o demás, ¿no? Tendríamos que tener esas precauciones. Con relación al... Si la cuarta pregunta, si el SAT-1 Pager 1 son compatibles con la línea de moto, bueno, esa la contestamos recién. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué características debe tener la SIM de la compañía y qué compañía conviene que sea? Bueno, la característica de la SIM tiene que ser una SIM convencional, no puede tener ningún tipo de restricción. No puede tener restricciones a ningún tipo de mensaje de texto, y esto se los comento porque hay algunos sistemas de spam que a veces filtran algunos mensajes y algunos mensajes el SAT no los puede operar bien. Eso no está pasando básicamente con Movistar. O también tiene una limitación de caracteres en los mensajes que llegan, que eso también puede ser que algún mensaje que sea multipágina, que tiene más de creo que son 120 o 140 caracteres, ellos directamente lo eliminen porque supera la cantidad de caracteres admitidos. Hoy por hoy nosotros estamos operando correctamente en Claro y en Personal. Movistar funciona, pero tenemos que tener esas consideraciones de verificar si la línea no tiene alguna restricción. Por lo general están viniendo con restricción, con lo cual habría que hablar a Movistar y sacarle todo tipo de restricción que tenga la línea para que opere correctamente. Como conveniente sería que opere con la misma compañía con la cual yo tengo mi teléfono, o sea, que va a usar el SAT. Eso haría que los mensajes fluyan mucho más rápido y por otro lado a veces permiten la posibilidad de ponerlos como gratuitos entre una línea y otra. La realidad es que funciona con cualquiera de las tres compañías y las compañías que nosotros más estamos aconsejando en este momento son Claro y Personal. ¿Consultas del SAT? Los escucho. No tenemos ninguna consulta, Walter, así que si te parece avanzamos con el último tema. Bueno, pasamos al último tema entonces. Acá pasamos a accesorios y compatibilidad con estos accesorios. ¿Es posible instalar un radar MAX con una Z20? La posibilidad física o eléctrica está, se puede conectar. Lo que no va a operar como un radar. O sea, el radar, no nos olvidemos que es un elemento que opera fuera del auto y dispone de 4 zonas, 2 interiores y 2 exteriores. Las zonas exteriores se incorporan con la tecla multifunción, como ya hemos hablado en el transcurso de la charla, en la parte de transmisores. La Z20 no tiene la tecla de multifunción y tampoco ese canal, o sea que si yo grabo un transmisor de Z30 a una Z20 tampoco voy a poder poder utilizar la tecla de multifunción. Con lo cual las zonas exteriores no tengo manera de habilitarlas. Lo voy a poder utilizar exclusivamente como un sensor interno de movimiento, como si fuera un ultrasonido más, con mucha menos sensibilidad, porque esto trabaja por microondas y no va a sensar una mano, sino un cuerpo. En algunos casos lo utilizamos para cubrir una cabina separada, un habitáculo, una camioneta, una caja, por ejemplo, pero no es lo ideal. No es lo ideal. La respuesta es no, no se puede. Si es posible instalarlo por M10 o M20, sí, se lo puede hacer. En este caso la incorporación del radar se hace con la tecla, la combinación de la tecla asterisco y activar, o sea, yo debo activar la alarma, inmediatamente de la activación presiono asterisco activar, incorporo la primera zona, asterisco activar nuevamente la segunda zona, y asterisco activar la tercera zona, que se refleja en pegado al asiento, 30 centímetros y aproximadamente 1,5 metros de la moto. Esto es porque una moto está en otra situación a un auto y se puede dar de que en algún momento esté en un lugar donde no podamos poner radar, en algún momento lo tengamos que poner muy pegado a la moto, en un estacionamiento de motos, por ejemplo, en algún lugar lo podamos poner a 30 centímetros y en otro está muy tranquilo y lo podamos llevar a 1,5 metros. Esto lo habilita el usuario con las presiones de control. Acá la pregunta es media engañosa porque estamos hablando de Z10 y Z20, perdón, M10 y M20. El M20 no hay ningún tipo de problema y se opera como lo vimos recién. Ahora, ¿qué pasa en un M10? Porque no tenemos el control de comando. Bueno, la tendríamos que transformar en un M20. Tendríamos que comprar un control de un TX M20 y grabárselo para que empiece a poder operar sobre el radar. O sea, no podríamos ponerlo únicamente con el control de presencia que viene, porque no tenemos manera de incorporarlo. Próxima pregunta, ¿es posible instalar un radar MAX con la KL20? Es el mismo concepto de la Z20. O sea, va a operar de la misma manera, no tenemos manera de incorporarlo, no hay forma.
Acá ya ni siquiera tenemos la posibilidad de grabar un transmisor, más allá que la Z20 tampoco opera porque no tiene ese canal la central, pero bueno, acá no tenemos la posibilidad de grabar transmisor, entonces tampoco podemos hacer que opere e incorpore las zonas del radar. La cuarta pregunta, ¿es posible instalar más de un DMB? Sí, no hay limitaciones con la conexión del DMB, podemos instalarle todos los DMB que queramos, y van a censar todos en forma correcta, sin ningún tipo de problema. Siempre teniendo las consideraciones de instalación del DMB, recuerden que va paralelo al piso, no lo podemos poner con un grado de inclinación muy grande, ¿no? Y la última pregunta, si es posible instalar un MBOC en cualquier línea y modelo. Es posible instalarlo en cualquier línea Z o en cualquier línea KL o en la línea de camiones. La línea de moto tampoco tuvo el requerimiento de hacerlo en ninguna alarma de moto, pero no se podría. El MB opera a través de MPX y lo que hace es generar el disparo de la bocina. Una moto incrementarle aparte el consumo de la bocina al sistema de alarma, yo no lo recomiendo, porque en el momento del disparo va a consumir muchísimo más de lo que realmente la sirena y las luces de la moto consumen. Bueno, cerramos el último tema, que es accesorios. Escucho sus consultas. Bien, tenemos una consulta de Martina y estoy activándote el audio, Martín. Martín, te escucho. A ver, Martín, si ahí podés activarlo. Ahí está. Hola. Sí, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo te va, Martín? Una vuelta. DMB, me quedé pensando, a la moto no le instalé nunca. ¿Se puede instalar sin ningún problema? Repetime porque se me cortó. ¿Qué es lo que querés instalarle? Walter, Martín decía si un DMB se puede instalar en la moto. Sí, Martín, se puede instalar un DMB ya, de por sí la alarma de moto dispone de un acelerómetro 3D, pero sí, la utilidad que nosotros le damos a los DMB de auto en las motos es, por ejemplo, para cubrir un baúl para guardar casco o para guardar cosas. Esto nos brindaría la posibilidad de censar cuando lo quieren abrir o cuando lo quieren extraer. Esos baúles a veces se extraen fácilmente de la moto, entonces el DMB nos daría esta posibilidad, como para proteger algo que le agregamos al sistema, a la moto, ¿no? Para proteger la moto porque la levanten o algo no hace falta, porque ya la central de alarma dispone de su propio DMB, que en realidad es más efectivo que el otro porque tiene un eje más y es más sensible. ¿Hay alguna pregunta más? Esta es la última sección de consultas, así que si hay algo que no quedó claro, lo pueden preguntar. Bueno, Walter, no tenemos ninguna otra consulta. Bueno, no habiendo más consultas, aprovecho para presentarles los próximos webinars que va a realizar la empresa, que es el día 22 de junio y el día 24 de junio. Están invitados a poder realizarlos. Uno tiene que ver con la parte de Facebook e Instagram para usarlo en forma comercial, y la otra tiene que ver con nuevos planes de monitoreo que la empresa va a incorporar. Con esto último me despido, yo les agradezco mucho por el respeto que me manifestaron en todo momento. Espero que la información que brindamos les haya resultado útil, la pueden aplicar en sus tareas cotidianas, y cualquier duda que no se la hayan podido sacar hoy, van a poder utilizar cualquiera de nuestros canales, como siempre lo vienen usando, para poder consultarme y poder sacárselas. Le voy a insistir, muchas gracias por la atención y por la buena predisposición que me brindaron en toda la charla.